Pedro, bienvenido a Venezuela nuevamente, bienvenido a este programa Sala Situacional. Varios temas, Pedro. Primero, por supuesto, en tu condición de profesor, de doctor y de presidente de la Cátedra de la Complejidad, para el público venezolano, el público del Zulia, un poco explicarnos brevemente en qué consiste la visión, el enfoque de la complejidad en torno a los problemas cotidianos de la vida diaria de las personas. Bueno, durante mucho tiempo se pensó que la manera de aprender con H intermedia, de conocer, estudiar la realidad, era desmembrando esa realidad en sus partes, ¿no? Porque si no la desmembrábamos nos parecía muy complicada. Lo complejo era sinónimo de complicado. Y desde el siglo XVII hasta ahora la ciencia tradicional lo que ha hecho es desmembrar las totalidades naturales, sociales, de la propia subjetividad humana en sus partes, que eran más simples, para entonces, analizando las partes, por eso se llama enfoque analítico, poder conocerlas mejor, y después la idea era volverlas a juntar, ya conocidas, y entonces podríamos conocer aquello complejo que era complicado. Pero no resultó así. Después de tantos siglos, 3, 4 siglos, sabemos mucho de partes, de átomos, de moléculas, de seres humanos, de componentes de la subjetividad humana, pero sabemos relativamente mucho menos de las totalidades que conforman esas partes. ¿Por qué? Porque cuando fuimos a unir las partes de nuevo, no volvió a surgir la complejidad de la que habíamos partido. Porque hoy sabemos que esa complejidad, incluso la de la vida cotidiana, como tú dices, no proviene de las partes, sino de las interacciones internas, en este caso, de la interacción social de los seres humanos en el seno de la vida cotidiana. Y si desmembramos esa interacción social en sus componentes, en sus partes, la perdemos. Entonces, a partir del último tercio del siglo XX, ha surgido una nueva manera de comprender el mundo, de estudiar el mundo, que no se dirige a desmembrarlo en sus partes, sino a estudiarlo en sus totalidades. Ya para ese estudio, la complejidad no es sinónimo de complicado, por eso se llama complejidad. Complejidad es complejidad, por eso se llama pensamiento y ciencias de la complejidad. Y no se dirige a desmembrar las totalidades, sino a estudiarlas de manera global, como totalidades. ¿Este nuevo enfoque cambia de alguna manera la ciencia, tal como se está haciendo desde el siglo XVII, cuando el enfoque científico sustituye al enfoque especulativo teológico? Sí, realmente es una manera alternativa de hacer ciencia, que no elimina la otra, pero la complementa. La otra manera es, como te decía, analítica, desmembra las totalidades en sus partes. Cuando tú las desmembras, ya las interacciones entre esas partes, que ya no son internas a ninguna totalidad, no les queda más remedio que ser externas. Y las interacciones externas siempre son lineales. Los efectos son proporcionales a las causas. Mientras que en esta nueva manera de hacer ciencia, que no desmembra las totalidades, las interacciones son internas, entre ya no partes, sino componentes que unas con otras componen la totalidad. Y las interacciones internas son no lineales. Quiere decir, pequeños cambios, a veces pequeñas consecuencias, pero pequeños cambios en otras circunstancias dan enormes consecuencias. Eso es lo que se llama el efecto mariposa. Por una frase de un estadounidense que tuvo fortuna, dijo, el aleteo de una mariposa en Brasil puede causar un tornado en Texas. Es la no linealidad. Y la tercera diferencia con la ciencia tradicional es que este nuevo saber de la complejidad, que no es analítico, sino es holístico, es decir, de la palabra holos en griego, que quiere decir la totalidad, es decir, no se orienta a no desmembrar las totalidades, sino al estudio de las totalidades complejas, que además es no lineal. Pequeñas causas no siempre dan pequeñas consecuencias, a veces dan enormes consecuencias. La tercera diferencia, repito, es que no queda organizado por disciplina, como la ciencia tradicional, física, química, matemáticas, sociología, psicología, sino es un saber transdisciplinar. Construye un saber transdisciplinar que toma de todas las disciplinas, pero no pertenece a ninguna. Entonces es un saber holístico, no lineal y transdisciplinar, que es una nueva manera de hacer ciencia con relación a la analítica, a la lineal y disciplinar, que es la tradicional. Siendo tú cubano, Pedro, es imposible no caer en el tema político, sobre todo cuando se ha discutido recientemente el debate sobre si en la Cumbre de las Américas, sobre el posible regreso de Cuba al seno de la OEA,
Y por supuesto también desde que el presidente Obama subió el poder en los Estados Unidos, también está el tema si el famoso y terrible embargo, el bloqueo, como lo llaman ustedes, si es un bloqueo total a Cuba, si eso va a cambiar. ¿Cuál es la visión que tiene Pedro Sotolongo en relación a los dos temas? Bueno, yo te voy a dar, por supuesto, mi opinión personal. Mi opinión personal es que Cuba no va a regresar a la OEA. Nosotros fuimos expulsados de la OEA en el año 62. La OEA es un organismo colectivo que tiene muy poco prestigio, está muy desprestigiado porque miró para otro lado cuando las dictaduras latinoamericanas, y a pesar de que quiere proclamarse como la que vela por las democracias en América Latina, realmente todo el mundo sabe que lo que ha es condonado mucha dictadura y realmente le llaman el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Y por supuesto que Cuba no tiene ningún interés en ingresar en ese Ministerio de Colonias. En cuanto a determinado cambio en las relaciones, otra cosa sería lo que ya ha sucedido, la admisión de Cuba al Grupo de Río, la admisión de Cuba al CARICOM, la Comunidad de Naciones del Caribe. Ahí sí nos integramos con mucho gusto. Ese es nuestro contexto latinoamericano, caribeño. Pero incluso pensamos que hay que fortalecer esos grupos y que en un momento determinado la OEA podría perfectamente no existir, ¿no? Y no pasaría absolutamente nada. ¿Y las expectativas en relación al tema de Obama y en las nuevas relaciones, las posibles nuevas relaciones entre el gobierno de Washington y el gobierno de La Habana? ¿Cómo las ves tú? ¿Cuáles son las expectativas, por ejemplo, ya del pueblo cubano? Tú que acabas de llegar de La Habana, ¿cuál es la expectativa del pueblo cubano en relación a ese tema? Y por supuesto tu opinión muy particular, Pedro. Bueno, mira, tú lo has dicho, expectativas. Evidentemente la presencia de un presidente negro en Estados Unidos es un hecho que hace 20 años no se podía predecir. Es un hecho notable y que hay que saludar. Implica un cambio en la sociedad norteamericana y por supuesto esto trae expectativas junto a ello. Es muy difícil, casi imposible que este presidente sea peor que el anterior. Ahora lo que hay expectativas en cuanto a cuán mejor puede ser este presidente. Todavía no lo sabemos. Siendo negro, siendo un hombre que tiene familia no norteamericana, africana, incluso en el ámbito del Medio Oriente, es muy posible que eso haya incidido en su manera de ver el mundo. Eso puede traer determinadas también políticas diferentes, o por lo menos que propicie, en la medida que un hombre puede cambiar todo un sistema, que es algo también que resta por ver, puede traer alguna modificación, pero son expectativas. Él recientemente modificó dos cosas que son positivas, el tope de la remesa de los cubanos emigrados que había puesto arbitrariamente Bush y la prohibición de volver a Cuba antes de 3 años. Eso es positivo que lo haya eliminado porque eran medidas absurdas, anacrónicas. Pero sin embargo el bloqueo lo convirtieron en ley en Estados Unidos precisamente para que ningún presidente pudiera de un plumazo eliminarlo. Y en el Congreso de Estados Unidos tú sabes perfectamente que es una trama de intereses muy contrapuestos. Hay senadores o congresistas norteamericanos que son emigrados de Cuba, que tienen un odio feroz realmente con el régimen cubano, y es muy difícil que esa amalgama de intereses pueda conciliarse en un plazo breve. O sea que en ese sentido habría que ver. Todos los presidentes latinoamericanos en la cumbre de Trinidad y Tobago le pidieron a Obama que elimine el bloqueo. Vamos a ver qué hace el hombre. Ojalá que pueda hacer algo. Muchas gracias al doctor Pedro Sotolongo por esta entrevista especial para Sala Situacional desde aquí, desde Margarita, en este segundo Congreso de Investigadores de la Comunicación. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos.